Hola, ¿cómo están? Zack Snyder continuaría el DCU de la Liga de la Justicia si Netflix posee los derechos. Mientras promociona Rebel Moon, el director aborda preguntas de DC. Hace unos días incluso el propio Snyder decía que era una etapa terminada. Queda claro que es una etapa terminada para él porque Warner no tiene ningún interés en continuar con su visión. Pero no significa que si se le diera la oportunidad en otro lado como es en Netflix, él no estuviera más que contento y deseoso de continuar con el Snyderverse. Vamos a ver qué dijo cuando se le preguntó. Aquí lo vemos dirigiendo justamente una de sus películas, con Ben Affleck, con Gal Gadot, un gran elenco para excelentes películas, y que todo quedó en nada por culpa de Warner, por culpa de DC, y prefirieron seguir por otro camino que ahora hay que ver cómo les va cuando en 2025 James Gunn nos presente Superman Legacy. Zack Snyder confirma que continuaría con su universo de la Liga de la Justicia en Netflix si el gigante del streaming alguna vez obtuviera los derechos de los personajes. Mientras estaba promocionando Rebel Moon, que recordemos que sale en pocos días, el 22 de diciembre, después de declarar que regresaría a DC para adaptar The Dark Knight Returns de Frank Miller, se le pregunta a Snyder sobre el potencial del DCU y Netflix. Y Snyder lo dice claramente: si Netflix hubiera tenido los derechos de los personajes de DC en mi universo extendido, por supuesto, absolutamente, respondió Snyder. Sí, no hay duda. Queda claro que estaría dispuesto a volver a estos personajes y terminar su visión. Y aquí vemos justamente el afiche de la Zack Snyder Justice League, que dejó planteadas las historias para continuar, pero que por lo menos hasta ahora no van a seguir, a menos justamente que Netflix termine adquiriendo los derechos. Aunque podría parecer descabellado, se sabe que el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha estado licenciando contenido de DC incluso a Netflix. Recientemente se estrenó El Hombre de Acero y Batman v Superman de Zack Snyder en Netflix, junto con otros títulos de DC. Incluso se dice que la propia Warner Bros. Discovery se podría vender. Se habla de Comcast, la dueña de Universal, que podría terminar comprando a Warner Bros. Y ahí la cosa sería distinta. Y por qué no pensar que ahí sí podría volver Snyder. Pero como vimos en un video anterior, el jefe de cine de Netflix, Scott Stuber, habló sobre la posibilidad de que Netflix tenga el Snyderverse. Dijo algo que es lógico: ellos no tienen los derechos actualmente. Eso es siempre complicado porque no eres el dueño, dijo. Obviamente nos gustaría licenciarlo en algún momento. Cuanto más Zack tengamos, mejor seremos. Y verdad que cuanto más Zack tenga Netflix, mejor para todos los fans, para aquellos que queremos ver cómo termina Snyder esta historia que planteó, comenzando en Man of Steel, que siguió en Batman v Superman y que vimos recientemente en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Y entonces esto en qué posición nos deja? Bueno, hasta ahora sigue todo igual. Simplemente ahora sabemos que Snyder ha dado por cerrado el capítulo con Warner de su Snyderverse. No significa que lo haya cerrado completamente si en otro lugar como en Netflix tuviera la oportunidad de hacerlo. Yo creo que con lo que dice Snyder, con lo que dijo el propio jefe de cine de Netflix, algún contacto con Warner va a haber. Claro, después nos enteraremos o no. Hay que ver si Warner desea vender estos derechos o no y cuánto pide por ellos. Ese será otro tema, y si Netflix realmente puede afrontar ese gasto, comprar los derechos y después producir la película. Pero algún contacto seguramente va a haber. Quién sabe qué hablarán, en qué quedará. Pero lo que sí queda claro es que Snyder, si le dieran la oportunidad en Netflix, él seguiría con su visión y terminaría la historia de estos personajes. ¿Qué pasaría entonces si Warner Bros. Discovery es comprado, quizá por Universal? Sabemos que el director está abierto a terminar su historia. Es solo cuestión que Netflix, si adquiere los derechos, o si Universal, si termina comprando Warner, lo llame, se pongan de acuerdo. Nos gustaría que eso pase, y aunque todo parecía
que se había terminado, seguimos hablando del tema porque los protagonistas están dando a entender que están abiertos a que esto pueda pasar. Lo que quieras, podés dejar en los comentarios, junto con un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir recorriendo plataformas de streaming y comentando noticias.